Muy buenas a todos, y bienvenidos a otro vídeo más de Pick7 y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre Closer Charles. Ya os dije que sí voy a traer un vídeo sobre este personaje y básicamente lo que vamos a hacer es analizar las estadísticas del personaje, cómo se va a poder jugar este personaje y si realmente tenéis que tirar por él o tirar a por Spectre Tenebria, que os adelanto una cosa, Spectre Tenebria es 1000 veces mejor. O si podéis guardar para ver quién es la siguiente unidad antigua. Hablaremos respecto a la rotación de Mystic, también por si alguien tiene alguna duda, ya que va a ser Yuzkise y van a tener algunos personajes como Chiron, ¿ok? Así que vamos a estar hablando, lo primero de todo, sobre este personaje que va a venir dentro de 2 días prácticamente al juego y es Closer Charles. Un personaje que aparentemente es Cleaver, ¿de acuerdo? Tiene las estadísticas de muchos que ya conocemos, luego vamos a echar un repaso de qué unidades tiene esas estadísticas, pero vamos a ir directo a ello. Fijaros a las estadísticas bases de Closer Charles. Con el tema de los Awakens y todo hecho, tiene 1228 de ataque, 6300 prácticamente de vida, 113 de velocidad, 473 de defensa y 23 de crit chance. Importante, el imprint en área es absoluta basura, ¿de acuerdo? Hay que decirlo todo, porque nos da effectiveness a 2 unidades, con lo cual es algo que no nos aporta absolutamente nada. Mientras que el imprint a él mismo sí que es de los mejores, porque es un imprint de crítico. Así que tened eso en cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a tomar como referencia que todos aquellos que tengáis copias de Charles o saquéis más de un Closer Charles si vais a tirar y por casualidad os sale otro, tiráis a por 2, pues daros cuenta que los que lo tengáis al máximo podéis llegar hasta un 40% de probabilidad crítica de base. Yo en mi caso seguramente tendré uno más, con lo cual estaré cerca del 30%, pero vamos, que si tiro va a ser para hacer el showcase con vosotros y no voy a tirar a por 2 Charles como hice en su día con Strays. Pues bien, por aquí tenemos, ¿de acuerdo? Las estadísticas bases que tienen muchas estadísticas clavadas a otros personajes, como vamos a ver, ¿de acuerdo? Tienen las mismas estadísticas bases que Seth, que Violet, que Celine, que Herbalen y que Specimen Seth. Vamos a hacer como referencia a Specimen Seth por un motivo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que es un personaje que actualmente se está jugando mitad-mitad, es decir, bastante defensivo y a la vez que pueda hacer el daño suficiente para matar a alguna unidad, pero eso se debe a la ventaja de su ulti, ¿de acuerdo? A Specimen Seth cuando una unidad está stuneada. Pero ¿qué pasa en el caso de Charles? Es totalmente diferente, porque ahora vamos a ir viendo sus habilidades. Hay una pasiva que es un poco extraña y por un lado me apetece el probarlo y equiparle, pero es complicado el que se pueda utilizar, ¿de acuerdo? Vamos allá y vamos a ir con sus habilidades. Esta es la que más dolor de cabeza puede dar, ¿de acuerdo? Y es Closer, su S2, su pasiva. Fijaros, después de que un aliado, excepto el caster, es decir, él no cuenta, ataca, si el enemigo tiene el menos del 30% de la vida, aumenta el combat readiness del caster, lo podemos ver aquí, hasta un 50% y le proporciona Perception durante 2 turnos. Solo se puede activar una vez cada 2 turnos. ¿Qué es lo que hace Perception? Aumenta el crit chance y el crit damage un 15% y no puede ser dispeleado, es decir, exactamente lo mismo que le ocurre a Violet. Te pone un 15% de probabilidad crítico y daño crítico. Pero aquí viene una de las primeras dudas que podemos tener a la hora de ver esto. Y es simplemente, ¿vamos a depender del 15% de probabilidad crítica poniéndonos en 85 solo se va a activar cuando una unidad esté por el 30% de la vida? Y aquí es donde me lleva a pensar, ¿y si en lugar del Charles Cleaver, que podemos hacer de primeras, y ahora veréis el por qué lo estoy diciendo, no nos montamos un Charles con Moonlight Dreamblade más lento? Me llama la atención, digamos, el buildearle de esa otra forma, ¿de acuerdo? Y no el Charles Cleaver en el que me tengo que olvidar de absolutamente todo. Pero ya os voy diciendo, es una unidad difícil de encajar a primeras. Ojalá que luego salga y sea una unidad brutal este miércoles, este jueves. Y la podemos utilizar bastante. Pero ya os voy diciendo que esto de aquí, cuando el enemigo tiene el menos del 30% de la vida, es cierto que luego pueden curar al enemigo, pero bajarle el 30% de la vida muchas veces supone la muerte del personaje, ¿de acuerdo? Con lo cual, si fueron menos de un 50%, lo entiendo, ¿de acuerdo? Porque un área, cualquier cosa residual te puede bajar y ya luego te vas regenerando. Pero un 30% de la vida, y eso sí, te aceleras un 50% y te da Perception, ¿de acuerdo?
con lo cual la pasiva es bastante rara desde mi punto de vista y bastante difícil de aplicar en combates reales, porque aquí en el vídeo este introductorio nos han puesto un suceso que no va a ocurrir nunca, ¿de acuerdo? Así que fijaros lo que va a pasar en la vida del rival. Simplemente un equipo con MLK y Closer Charles, tiene lagunas este equipo básicamente. Fijaros, tira el golpe, muy bien, me pegas, MLK hace un counter y ahora pega Charles. Hombre, justo Charles se acelera y le toca el turno. No es realista, ¿de acuerdo? Quiero decir, en ninguna composición vamos a tener un MLK ni un Charles en el 95% de los casos juntos, porque no tiene ningún sentido y porque, fijaros, este equipo, ¿de qué se mantiene? Simplemente, la frente pone un defense break y un saludo, sinceramente, pues no te queda otra. Bien, y ahora tenemos el S3 de Charles, que este es por el que se está hablando de que puede ser un Charles Cleaver, ¿de acuerdo? S3. Ataca a todos los enemigos mientras desciende con el helicóptero o desciende con el dron. Aumenta el ataque de todos los aliados 2 turnos y además les aumenta el Combat Readiness un 20% a los aliados. Te da evasión al caster durante 3 turnos. A ver, no es un personaje que de por sí sobreviva mucho. ¿A qué me refiero que de por sí no sobreviva mucho? Pues sinceramente lo que tenemos que ver es... Bien, somos los primeros, ponemos bufo de ataque a todos nuestros aliados y nos aceleramos un 20% el Combat Readiness, tipo una Operator Sigrid, obviamente sin dispelear, o jugamos una versión un poco más lenta que resista un poco más y nos ponemos evasión al caster durante 3 turnos. Importante, la evasión puede ser dispeleada, esto no es como un Riolet que sí, te la pueden dispelear, pero te la vas poniendo turno a turno, con lo cual y ya la tienes incorporada de base. Esto te la tienes que poner tú de primeras, con lo cual es bastante complicado y por eso os decía que la build de Cliff parece que va ganando o tiene bastantes puntos más que la build de un Charles un poco más bruiser, un poco más lento, para que resista los golpes. Y por lento a lo mejor me estoy refiriendo a ponerle en lugar de 2.40, 2.50 en unos 2.10 para que al menos pues tenga más estadísticas defensivas y le pueda llegar el turno. Además, el Soulburn, esto sí que está bien, te gasta 10 almas y haces más daño con la habilidad. Simplemente, pues, para las personas que juegan cosas cleavers es una unidad bastante decente para incorporarla a esto, ¿de acuerdo? Digamos que es no Assassin's Creed, porque no va a hacer el mismo daño que un Assassin's Creed ni de broma, y no va a alcanzar la velocidad de un Assassin's Creed ni de broma, pero se pone esa evasión que puede llegar a ser bastante molesta, ¿de acuerdo? Que hace el propio Assassin's Creed. Y luego tenemos el básico. El básico es un condicionante de la pasiva, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la pasiva solo se activaba cuando un enemigo se queda al 30% de la vida o menos. La muerte creo que no lo incluye. Eliminación. Bien, golpear al enemigo y cuando se utiliza en el turno del caster, si el caster tiene Perception, utiliza Demolition en lugar de Elimination. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de utilizar el básico normal y corriente, utiliza Demolition, que sería como el S2 original de Charles, en cuanto a visual, ¿de acuerdo? Pues bien, Demolition lo que hace atacar al enemigo, el daño hecho aumenta proporcional a la vida máxima perdida del target, ¿de acuerdo? Cuanta más vida hayas perdido, más vida haya perdido, más daño le vas a hacer. Cuando el enemigo es derrotado, baja el cooldown de la ulti en un turno. Esto no puede triggerear un dual attack, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una pequeña idea de cómo son las habilidades del Charles, ¿de acuerdo? Y el problema es eso, la S2, la pasiva, es difícil de activar, eso desde el primer punto. Después, Perception es un condicionante para una de las habilidades, para hacer todavía más daño, que ese ya es otro problema. Con lo cual, ahora lo que vamos a hacer, simplemente vamos a pasar a ver un par de cositas. La primera de todas, vamos a dejar esto aquí de fondo y deciros, vamos a ir al Freebells Optimizer, ¿de acuerdo? Yo en el Freebells Optimizer, para que lo veáis, he puesto al amiguito Specimen Chef para que tengáis una idea aproximada. Bien, vamos a estar poniendo a Spez y ahora vamos a ver una serie de estadísticas que le podríamos poner y luego vamos a pasar al E-Damage Calculator, ese Event Damage Calculator, en el que vamos a poner cierto daño, todo lo que vayamos sacando aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué podamos hacer con él? Artefacto. O le ponemos un Alexa's Basket para que directamente podamos tener ese Greater Attack y hacemos todavía más daño con la ulti, un Portrait para hacer todavía más daño con la ulti, pero de primeras vamos a ponerles un Alexa's Basket a más 30.
Imprint en este caso no vamos a poner ninguno, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que es de Crit Chance, con lo cual estaríamos jugando injusto. Y vamos a decir que no tenemos imprints, simplemente sacamos a un Charles y ya. Vale, pues aquí como el optimizer siempre ponemos, no Closer Charles, ponemos Specimen Set, luego a ver si me acuerdo de borrarlo. Y vamos a ponerle que tenga aproximadamente lo que podría llegar a tener una unidad bastante rápida, que digamos que son unos 3800 de ataque. Vamos a dejar un punto medio, 3900 de ataque. Vamos a ponerle 250-260 de velocidad, 95 de Crit Chance, porque no me fío de la pasiva, es decir, ese 15% de la pasiva no podemos jugar con él si somos cleavers, porque ¿qué tenemos? Un 85 para no hitear a alguien y no poder matarle, y de Crit Damage vamos a poner 270. Le ponemos por aquí 30% de las piezas, ataque al máximo, speed al máximo, crit rate 2 y crit damage 3. Le damos a comenzar y vamos a ver, os voy diciendo si sacamos las estadísticas. Va a ser complicado, le estoy pidiendo muchas estadísticas, incluso cogiendo las unidades equipadas, de acuerdo, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a bajarle a 3800, 250 de velocidad, porque veo lagunas en el plan. Vale, ahora, si os fijáis, aquí encima mío, ¿de acuerdo? Están saliendo 20 wheels, 40 wheels, y va aumentando el número, ¿de acuerdo? Así que, bueno, ahí ya simplemente es dejar cargar un poco al ordenador, que vayan procesando diferentes wheels, pero estáis viendo que tenemos que darle bastantes piezas, es decir, alguien nuevo no se va a poder buildear esta unidad, alguien nuevo no la va a poder utilizar, con lo cual vamos a parar por aquí, simplemente le voy a dar a cancel y ya tenemos muchas wheels, ¿de acuerdo? Vamos a coger por damage S, la más... no, vamos a coger en velocidad, ¿cuál sería? Fijaros, 256 de velocidad, casi 4000 de ataque, 99 de probabilidad crítica, 270 de crit damage. Es decir, estoy poniendo un gear score de 420. Quiero decir, para los que no lo conozcáis esto, sería una unidad bastante bien equipada, ¿de acuerdo? Con piezas bastante tochas, porque entre ellas la pechera tiene 22 de velocidad, el anillo tiene 23 de velocidad, las botas tienen 35 de ataque, con lo cual nos renta invertir bastante piezas en simplemente el Closer Charles, porque no es una unidad que vaya a ir sola, quiero decir, tiene que ir acompañada de otras unidades por detrás que hagan la función. Es cierto que les acelera un 20%, pero vamos, que un 20% dentro de una pelea de velocidad, ¿de acuerdo? Tenéis que tenerlas en, digamos, unos 240, 230, ¿de acuerdo? Y además de unidades de buen daño. Os estoy poniendo un Closer Charles, sinceramente, bastante lento, porque mi unidad no está caracterizada por unidades Cliff, así que simplemente le daría mi mejor gear, aunque tuviese más o menos daño, para hacer el showcase del personaje. Aún así, os digo, sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Porque ahora vamos a pasar a la rotación de Mystic y a la calculadora, pero os voy diciendo, entre Specimen Set y Charles, 1000 veces os recomiendo al amiguito, a la amiguita Spectre Tenebria. Así que por aquí vamos a poner un Alexa's Basket, ¿de acuerdo? Tenemos aquí en el E7 Damage Calculator, es la calculadora para ver cuánto daño podemos hacer. Y vamos a ponernos unos 3900 de ataque, como hemos visto por ahí. Ataque Imprint no vamos a poner absolutamente nada. Eso sí, Crit Damage nos vamos a poner 270 y nos vamos a poner el Alexa's Basket por el Increase Attack Great. Ok, tenemos todo esto y fijaros lo que pegan las diferentes habilidades. La ulti a una unidad que tenga 1000 de defensa, es decir, a una unidad que sea simplemente un Thief o cualquier unidad que no resista mucho, pues le vamos a pegar con la ulti de Soulburn, importante porque necesitaremos almas, le vamos a quitar 13.000, mientras que si no tiramos Soulburn es solo 10.000. Es esto lo que estoy diciendo que me chirría bastante, porque imaginaros que ahora tenemos una unidad de 1300 de defensa. Fijaros lo poquito que le podemos llegar a quitar. Con el S1 con demolición sí que es cierto que le podemos quitar 10.000, está bien. La S3 con el Soulburn otros 10.000, que en este caso sería daño en área, con lo cual unos 40k de daño en área los podemos hacer, pero obviamente divididos en cada unidad. Bien, eso por un lado. Y ahora, si dejamos de buildear a este Closer Charles de esta forma y le pusiéramos estadísticas más defensivas, realmente nos rentaría en ese sentido, o aguantaríamos lo suficiente para que nos llegue el turno. Eso es lo complicado, ¿de acuerdo? Como estáis viendo, no es que esté poniendo estadísticas muy, pero que muy altas. No he puesto reducción ni transferencia de daño, ¿de acuerdo? Que podríamos poner por aquí cualquier cosa, podríamos poner un Aureus, podríamos poner a Trocet, podríamos poner la de Farencefi.
Fijaros que con un Aureus estamos quitando 8300. A priori no parece una unidad por la que digáis, ¡buah! Tiro mis Covenants y voy a tener una unidad 10 de 10, como en el caso de Strays, que, oye, te puede venir bien para reventar unidades al principio, para borrarte a una de las del enemigo y tradear una por una. Esto no va a ser así, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar al Epic porque os quiero decir dos cosas. Lo primero, tenemos en rotación todavía Spectre Tenebria. ¿A qué me refiero con que tenemos en rotación todavía Spectre Tenebria? Os quedan 2 días y 9 horas para intentar conseguirla si no lo habéis hecho. Os adelanto, Spectre Tenebria es 1000 veces mejor que Closer Charles, ¿de acuerdo? Pero sin lugar a dudas, con lo cual si estáis pensando entre una y otra, gastar todo lo que podáis por Spectre Tenebria, hacer todo el reroll de tienda que podáis porque a la larga os va a compensar, ¿de acuerdo? Y en ningún momento os vais a arrepentir de conseguirla. Bien, y por el otro lado vamos a tener al amigo Closer Charles con Tempest Surin, ¿de acuerdo? Tempest Surin, que es un buen personaje, obviamente la rotación está bien, quitando por Haste y el Wind Rider, que la verdad pues no merece mucho la pena, pero Closer Charles, ¿de acuerdo? Es el personaje que simplemente va a ser para Cleavers en primera instancia, a lo mejor luego le podemos encontrar otra build con el Moonlight Dreamblade y a lo mejor un Lifesteal o cualquier cosa por el estilo, algo muy, pero que muy retorcido, ¿de acuerdo? No lo creo, pero lo dicho, Closer Charles, de primeras yo le dejaría pasar para jugadores nuevos porque no os va a compensar la inversión de recursos que necesita para lo que os puede proporcionar, porque hay personajes que lo pueden hacer todavía mejor. Bien, eso por un lado. Después, deciros que Youth Kise es un personaje que seguramente sea de Cliff, a primeras todavía sigue siendo de Cliff, y le van a hacer seguramente un rework, le van a hacer un cambio. ¿Por qué? Porque va a salir su skin de RTA, con lo cual el banner de Mystic no va a ser a lo mejor el siguiente, pero dentro de 2 sí, de rotaciones antiguas. Con lo cual, iros preparando para que venga Closer Charles, una unidad antigua o Youth Kise, la unidad nueva, y luego venga otra unidad antigua o Youth Kise, ¿de acuerdo? Youth Kise va a estar en una de esas dos rotaciones 100% y sin lugar a dudas porque ha ocurrido lo mismo con Fallen Cecilia, con Spectre Tenebria, con Faithless Lírica, con todos los personajes de la arena mundial, ¿de acuerdo? De las skins de las arenas mundiales. Con lo cual, esto es lo que yo pienso actualmente del amigo Closer Charles. A priori tenéis que dejarle pasar, ¿de acuerdo? A menos de que seáis jugadores Cliff, o le podéis invertir los suficientes recursos para que sea realmente bueno. En los comentarios, como siempre, me podéis decir, pues no pienso lo mismo, me parece que es una unidad que le podemos buildear con esto, esto y esto, la podemos hacer mucho mejor o cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Y me lo vais comentando todo lo que penséis sobre el personaje, que os responderé lo antes posible. Así que chicos, esto es lo que pienso sobre Closer Charles, os lo tenía que decir porque viene su banner ya, con lo cual quiero que estéis informados respecto a esto y poquito más. Chicos, si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar el botón de like, suscribiros, darle a la campanita y chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!